Una importantísima noticia en el mundo de la cultura. La escritora Irene Vallejo entra hoy a ser parte de la Academia Colombiana de la Lengua como miembro correspondiente extranjera, lo cual me deja dos inquietudes. La primera, que no tenía ni idea que había miembros de nuestra academia que podían ser extranjeros. Y la segunda, que por qué extranjera si ya es como de casa. Maestra, bienvenida a Caracol Radio, ¿qué ha habido? Gracias, mil gracias. Qué hermoso recibimiento y con qué placer comparto yo esa sensación de ser colombiana y desde luego, una admiración inmensa por su cultura y su literatura. Que a usted le está gustando mucho Colombia. Ojo, ojo con eso. Pronto se queda a vivir aquí. Soy reincidente. Viajé en abril para la Filbo y regreso ahora porque ya no puedo resistir extrañarlos tanto. Maestra, ¿y cómo es eso de ser miembro de la academia en calidad de extranjera? ¿Eso qué requisitos tiene? ¿Qué tiene que hacer? ¿También tiene la silla suya con su vocal del apellido? ¿Cómo es el asunto? No, yo, bueno, soy una humilde participante desde la distancia de España. Formo parte de un grupo de académicos de otros países que compartimos la lengua española y que, bueno, digamos que tenemos un compromiso avalado por esta academia de defender, estudiar, trabajar, cuidar y acariciar la lengua y participar en la medida de lo posible en sus debates y sus reuniones en la distancia o desde aquí cuando lo permita mi presencia. ¿Cómo funciona la Academia Colombiana de la Lengua? Es decir, ¿para qué es? ¿Qué hacen allí los que saben tanto de lengua como usted? Bueno, las academias de todos los países del español creo que existen para auscultar las transformaciones de la lengua, para tratar de modular el uso más correcto del idioma como testigos de esas evoluciones y notarios del habla viva de las personas, no en un sentido prescriptivo. Y sobre todo para defender, que yo creo que es extremadamente necesario, el valor de la palabra en nuestras sociedades democráticas contemporáneas, que a veces parece que se utilizan como armas arrojadizas cuando en realidad yo creo que constituyen nuestra principal esperanza de consenso y encuentro. Y allí es donde creo que las academias pues, intentan promover ese amor por la lengua que está en la palabra misma de filólogo, ¿no? Un filólogo en griego es un enamorado de la lengua y de la lógica. Y eso es algo que creo que en estas sociedades contemporáneas tan polarizadas y a veces agresivas, Donde la palabra es un puñal. exactamente, o muchas veces un ariete, pues es importante y crucial recordarlo, defenderlo y hacerlo muy patente para que no desaprovechemos todas las posibilidades de entendimiento que están en forma de semilla en la palabra. Pues tan importante el asunto, Espinosa, yo no sé, de pronto me equivoco, creo que la mayoría de academias de la lengua están en países donde se habla español, no sé si hay en Estados Unidos, con excepción tal vez de Filipinas, que habló español alguna vez y hoy tiene al inglés como su idioma oficial. Sí, es que, maestra, una de las cosas que siempre está en discusión ahora con estas academias de la lengua es que todo tiempo pasado dicen que fue mejor. Y ahora se dice mucho que los hablantes de la lengua en Colombia, en España, en Argentina, en fin, estamos, estas nuevas generaciones, atropellando mucho más el lenguaje de lo que se hacía antes. ¿Usted cree que eso es cierto? ¿Que hablamos cada día peor? Yo, cuando visito Colombia, quedo absolutamente maravillada por el uso de la lengua. Creo que si hay un lugar donde esa pregunta tiene pocos motivos para formularse. A veces decimos acá. garbimba, pero Hay unas palabras así como raras. Pichurria. Bueno, pero la lengua también tiene que viva. ser, claro, Claro. sabrosa. A veces tiene que tener sus sonidos enfáticos, sus palabras coloquiales y amistosas y distendidas. Yo creo que las lenguas están en constante transformación
Y esa transformación es una muestra de vitalidad. Entonces, tenemos que mantener un equilibrio entre la capacidad de entendernos, porque utilizamos un léxico compartido, y entonces hay que velar por el sentido de las palabras, no vaya a ser que cada uno las estemos utilizando con acepciones distintas, pero también estar abiertos a esa creatividad constante del lenguaje a través de las nuevas generaciones, de los contextos lingüísticos cambiantes. Yo creo que una lengua más viva es una lengua que tiene muchísimos registros, y los registros juveniles de las redes son otros registros más que es valioso saber utilizar siempre que no vayan en demérito del conocimiento de registros más cultos y más formales. A ver, Fraile, usted que es el que tiene la lengua más viva aquí en la mesa de trabajo. A eso quería ir, porque por ejemplo palabras como TikToker o otros anglicismos están entrando con fuerza en el español y uno ve a las academias, la RAE, Fundeu, todo el tiempo apropiando nuevos términos que vienen muchas veces del inglés, que no son propias o son adaptaciones, pero además porque, por ejemplo, ahora uno va a Estados Unidos, se habla más español que inglés en muchas regiones, entonces es un momento también de mucho boom del español, pero recibiendo términos de muchas otras partes. Claro, las lenguas siempre han recibido préstamos de otros idiomas. Muchas de nuestras palabras que hoy nos parecen más autóctonas en realidad vienen de otras lenguas. Lo que pasa es que nos las apropiamos y luego olvidamos sus orígenes. Pero vinieron de otras lenguas. A mí me parece que es una forma de encontrarnos, ¿no? de intercambiar regalos mutuamente. Y eso es valioso siempre y cuando no tengamos una palabra propia para expresar la misma idea. Es, a mi modo de ver, innecesario importar palabras del inglés cuando nosotros tenemos esos mismos conceptos y palabras. Exactamente. Claro. Entonces, bueno, en la medida que enriquece sentidos, nos dota de palabras para hablar de distintas situaciones, pues está ampliando nuestra experiencia. Y luego, además, muchas veces pues cambiamos la escritura, nos las apropiamos, les ponemos nuestros diminutivos, nuestros acentos, y de esa manera la palabra pasa a ser nuestra y propia, y yo creo que es hermoso, ¿no? Tener también ese vínculo con otros idiomas. Nos acompaña en los estudios de Caracol Radio y en Canal 1 la maestra Irene Vallejo, la autora del Infinito en un Junco. Bueno, eso debe ser como cuando le dicen a McCartney, y él nos acompaña Paul McCartney, el autor de Yesterday, y él dice, sí, tengo otras 200 canciones, pero bueno, gracias, les agradezco mucho. Hernando, lo escucha la maestra Vallejo. Maestra, buenos días. Hace poco, precisamente, el rey Felipe VI de España significaba la importancia del idioma español, del castellano clásico en lo que hace de nuestra unión, y de más de 300 personas que hablamos con orgullo esta lengua. Precisamente yo le quiero preguntar por palabras. ¿Cuál es la palabra que a usted, con ese conocimiento amplio que tiene, más le gusta de nuestro idioma, y cuál la que menos? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que a las palabras no hay que culparlas de su significado, incluso si son significados terribles, es necesario nombrarlos, ¿no? Y no hay que atacar al mensajero. Probablemente entre las palabras que más me gustan estaría la palabra paz, que es además lo que significa mi nombre en griego, paz, Irene. ¡Ah, caramba! Sí. Entonces mis padres me pusieron ese nombre pacífico y conciliador, y si tenían razón los latinos y nomen, omen, pues hay un destino implícito en el nombre de cada uno, y esa palabra me parece una hermosa divisa para llevar conmigo. También la palabra sosiego, porque parecería que ella misma ya nos calma, ¿no? Sí. Le quita el desasosiego. Que sí suena un poco preocupante. Sosiego. Esa es linda, ¿cuál otra? Sí, estas serían quizás las palabras que más me gustan. Luego, es muy bella la palabra melancolía, pero resulta que en griego su etimología es bilis negra. Como una palabra puede ser tan poética cuando tiene una etimología y un sentido tan... Fuerte, sí. Pero eso es lo que produce. Pero nos está viendo la que no le gusta. Sí, bueno, es una palabra curiosa porque tiene un significado triste, pero una sonoridad bella, ¿no? Incluso eso es lo que puede hacer el lenguaje, que incluso puede redimir de su sentido terrible a una palabra con la melodía, ¿no? Bueno, pero es que si uno va a definir melancolía, sí se parece a la bilis negra. Sí, aquí ubicada la gastritis. Es la teoría de los 4 humores, ¿no? Sí. La predominancia de ese humor de la bilis negra. Eso también es griego. Sí,
Irene, y digamos en este mundo, en la lengua hispana, donde hay tantas propuestas de palabras en la música, ¿no? En el reggaetón, yo soy una crítica constante. Y entró con sí. el reggaetón. Sí. No Soy le una perdona a crítica- nadie el reggaetón. No, Vanessa. porque me incomoda la mala palabra. Me gusta la palabra precisa para decir lo que corresponde, ¿no? Entonces me incomoda que se vulgarice y que se popularice a través de la música las palabras que son groseras, las groserías. Si tú necesitas una grosería para definir algo, pues es porque te está faltando un léxico muy básico, elemental. ¿Cuál es la posición de la Academia Colombiana de la Lengua frente a esas, no sé si la tengan, sobre las letras de canciones? No te digo reggaetón, pero música popular, bueno, cualquiera, para no clasificarlo. ¿Tienen alguna posición o alguna inquietud o preocupación? Yo no osaría manifestarme en nombre de toda la academia. A título personal diría que una de las principales funciones de la academia también es producir esas herramientas que son los diccionarios y ponerlos al alcance de todo el mundo para que las palabras puedan ser utilizadas en su extrema precisión, ¿no? Por todas las personas y a través de esas herramientas informáticas también acceder a todo ese conocimiento, ¿no? Y una persona que quiera formarse para conocer las palabras y enriquecer su vocabulario pueda hacerlo. Yo entiendo que la música forma parte de ese registro coloquial para el que también existen los juramentos, las malas palabras que tienen una función enfática, ¿no? Y que tiene sus contextos y en esos contextos entiendo que se pueda utilizar con el sobreentendido de que esa no es la forma en la que habitualmente nos manifestamos, pero bueno, entiendo que tiene un sentido un poco festivo y orgiástico y en este sentido... Vanessa, tranquila, porque Orgiástico, cosas- qué gran palabra. Orgiástico me gustó, acaba de entrar a mi léxico. Baco. Exactamente, un poco de bacanal a través Sí. de la lengua, de la música, que también es una forma de expresarnos, de liberar las tensiones, siempre que sepamos cuál es el contexto en el que esas palabras y ese lenguaje tienen su sentido. A veces cuando uno habla con extranjeros, pues obviamente que están aprendiendo el español, nuestros hilos les quedan complejos, como a nosotros en otros idiomas. Entonces es muy distinto preguntarle a usted qué libro está leyendo o qué libro va a leer. Yo creo que puedo adivinar qué libro va a leer. Va a leer el libro de Fernando Carrillo, va a leer el libro de Vázquez y va a leer el libro de Constaín, porque tengo unas dotes adivinatorias que usted ni se imagina. Y bueno, A ver, ¿qué libros trajo? ¿Qué tiene ahí? A ver. A ver, tengo acá Sin Miedo, de Fernando Carrillo, que es el libro que estoy leyendo en el presente, en este mismo momento. Con dedicatoria y Juan todo. Gabriel. Exacto. Cuidado, eso es muy personal. No, a Fernando Carrillo, académico, debo agradecerle además especialmente que haya promovido mi ingreso y mi recepción en la academia, así que con una gratitud especial. De Juan Esteban Costaín, que va a ser el académico que responda a mi discurso en la ceremonia Qué que miedo. celebraremos dentro de unos La minutos. última vez que vi a Costaín estaba con Roy Barreras, pero tranquila. ¿Y qué más tenemos? Y de Juan Gabriel Vázquez, Viajes con un mapa en blanco. Juan Gabriel Vázquez yo lo considero un gran maestro mío. Y la quiere mucho usted. Y yo a él, que lo he leído, lo he amado, idolatrado antes de poder conocerlo personalmente. Para mí realmente ha sido primero un gran referente literario que después he podido conocer y con el que además he conversado en Medellín tan solo hace unos días. Y eso es emocionante cuando se manifiesta y se hace palpable alguien que ha sido una inmensa influencia literaria. Sí, usted es una tuitera muy juiciosa, muy disciplinada. No sé si tuvo ocasión de ver, porque lo vio mucha gente, un trino de una profesora de secundaria, de high school en Estados Unidos, que el trino tenía 40 millones de visualizaciones hasta hace 2 días, pero acabo de ver que ella limitó las respuestas, supongo que por los insultos que recibió. La señora decía en el trino que ella pasaba gran parte de su vida, en otro momento, corrigiendo a los estudiantes en la forma como escribían, y que ahora tiene que dedicar ese tiempo a ver si ellos sí escribieron algo o si lo hizo la inteligencia artificial. Y al final decía, qué vida desperdiciada. ¿Usted qué cree de eso? Tenemos ahora un gran debate, enormes inquietudes Sí. respecto a la inteligencia artificial. Siempre que hay una gran revolución tecnológica relacionada con el pensamiento, con la cultura, viene rodeada de muchos miedos e incluso de profecías apocalípticas. Yo reconozco que soy una optimista invencible
Entonces, creo que la inteligencia artificial tenemos que conocerla, tenemos que explorarla, tenemos que regularla, porque puede ser muy útil en algunos aspectos, y luego tenemos que limitar aquellos que sean peligrosos, como en todas las herramientas, ¿no? Un cuchillo que es extremadamente útil, pero puede tener usos peligrosos o agresivos. Entonces, creo que ahora nuestro principal foco de atención tendría que ser, bueno, ¿qué sucede con esos algoritmos misteriosos, ¿no? La programación de la inteligencia artificial que está a cargo de personas, con qué criterios lo hacen y que sean unos criterios transparentes y en los que pueda haber una intervención también para corregir sesgos, errores, y luego que seamos transparentes en la medida en la que efectivamente colaboramos o nos apoyamos en la inteligencia artificial, porque no debe sustituirnos. Yo creo que lo ideal sería que nos liberara de las tareas más tediosas, ¿no? De escribir correos electrónicos, de la burocracia, ¿no? Que se encargara de todas esas tareas que no nos permiten dedicarnos a Pero la no creación. del pensamiento. Exacto. Sí, no, Y allí fatal. la creatividad, el pensamiento, la exploración y la reflexión sobre el mundo que nos rodea, que eso nos lo dejen a nuestras mentes, que creo que todavía han demostrado a través de los siglos que son capaces de grandes hallazgos en ese terreno. Sé que se tiene que ir, maestra Irene Vallejo, porque a las 11 tiene el acto formal y entra como miembro de número de la Academia de la Lengua. Le quiero pedir una última cosa antes de que se vaya. Para los colombianos que la escuchan, que la están viendo en el Canal 1 y que siempre están preocupados por mejorar el idioma, por hablar mejor, por evitar ofender al idioma o birlarlo, en fin, ¿qué consejo les daría a usted para la gente que tiene esa inquietud? ¿Qué debe hacer? ¿Leer o qué? Leer. A mí me gusta mucho citar una frase de un rétor, de un experto en retórica romano, Quintiliano, que decía: los libros hacen los labios. O sea que el habla se fortalece, se enriquece, se perfila y se esculpe en la lectura. Pero no creo que ustedes necesiten este mensaje, porque si hay algo que admiro profundamente, además de la literatura, de la creatividad y de la energía de este país, es esa red de promotores de la lectura que ustedes tienen a lo largo de todo el territorio, las bibliotecas, ¿no? Acabo de estar en Medellín hace unos días y visité varios parques biblioteca, y allí me emociono siempre que entro, que atravieso ese umbral, por la osadía que supone haber querido restaurar el tejido social y las heridas a través de la apuesta por las bibliotecas, por el pensamiento, por la cultura. A mí me parece que eso es un modelo para todo el mundo, ¿no? Es un referente absoluto. Y en viajes anteriores y en encuentros con promotores he tenido la ocasión de conocer proyectos bellísimos como Motete en el Chocó, que tuve la ocasión de visitar en abril, Espantapájaros de Yolanda Reyes, o muy recientemente en un evento de Confama me hablaron de un proyecto en Antioquia para llevar libros a la ruralidad, que se llama Secretos para Contar, dirigido por Lina Mejía, y es un proyecto bellísimo para que hasta los lugares más remotos de la ruralidad lleguen libros para que se lea, para que las escuelas estén dotadas de bibliotecas, y pensar en toda la gente embarcada en esa tarea me parece tan conmovedor que yo solo puedo felicitarles por lo que ya están haciendo, por la vitalidad del idioma, por la expansión de la lectura. Y sumado a su maravillosa literatura, pues creo que los convierte en un territorio esencial y paradigmático ahora mismo. Irene Vallejo, a partir de las 11 de la mañana, más colombiana que nunca. Un abrazo, maestra. Gracias por visitarnos. Mil gracias por su hospitalidad siempre.